Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, que Dios les bendiga. Es un verdadero placer saludarles en esta hermosa mañana de domingo. A usted que sintoniza esta programación, le deseo un feliz día junto con su familia. En nombre de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, le envío este caluroso saludo desde este precioso canal donde usted siempre recibe esta palabra de bendición. ¿Cómo le fue en esta semana a usted? Espero que le haya ido muy bien y que usted tenga mucho optimismo para iniciar esta nueva semana que el Señor nos concede. Y acompañado de la programación de Canal 27, yo creo que usted va a recibir una palabra que le va a desafiar. Espero que la esté disfrutando toda esta mañana, la palabra que ha estado recibiendo, y espero con todo mi corazón también que usted sea muy edificado con este mensaje que quiero compartir con usted en este día especial. Su hermano y amigo Luis Fernando Zabaleta, es para mí un verdadero placer acompañarle. Muy bien. La semana pasada hablamos de un tema, tuve a bien compartir con usted un tema muy especial que le puse por nombre la grandeza del arrepentimiento. Y fue un tema muy interesante porque creo que todos nosotros en algún momento de la vida nos sentimos motivados, nos sentimos desafiados con las cargas que hemos ido acumulando en nuestro trayecto de vida. Algunas cargas de esas se han ido incorporando a nuestro bagaje, nuestro equipaje, que a veces se vuelve muy pesado. Y muchas de esas cargas que nosotros llevamos sobre nuestra espalda tienen que ver con errores que nosotros hemos cometido. Y qué bien se siente cuando nos despojamos de eso, de ese peso que no nos sirve para nada. Culpa, a lo mejor pecados que hemos acumulado en la vida, que hemos ido atesorando y que han ido formando raíces en nuestro corazón. De eso hablamos en el caso del gran rey David, cuando él cometió un terrible pecado, no solo de adulterio, sino también de asesinato, planificación de un asesinato, y cómo esto lo llevó a sufrir graves consecuencias, no solo para él, sino también para su familia, para su reino. Fue algo muy interesante esa historia, pero lo más interesante es que el rey David tuvo la fuerza, la voluntad de poder arrepentirse de sus pecados. Y hicimos ese pequeño análisis del Salmo número 51, donde David expresa una oración preciosa de arrepentimiento que bien nos sirve a nosotros de modelo cuando nosotros sentimos el peso de la culpa, poder acercarnos a Dios, poder confesar nuestro pecado, poder pedirle perdón a Dios y restauración de nuestra vida y hacer un compromiso con Dios para no seguir cometiendo los mismos errores. Qué gran personaje bíblico, el rey David. Por eso él es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo, la persona más gloriosa, más importante, más perfecta, o la perfecta persona, mejor dicho, tenía una sombra en este personaje David, que para nosotros es un gran ejemplo. En esta mañana yo quiero contar una historia también acerca del rey David, y le he puesto por nombre a esta historia Misericordia para el avergonzado. Misericordia para el avergonzado. Mientras escribía este mensaje, me recordaba yo de muchas experiencias en mi propia vida, y donde sencillamente por cometer errores, por ser imprudente, terminaba sufriendo muchas vergüenzas. Podía dejar de reírme. Recuerdo cuando en una ocasión en mi barrio, en mi querido Retaluleu, que envío un caluroso saludo a mis hermanos que siempre sintonizan esta programación. Ahí en mi barrio, un barrio muy pobre, en Retaluleu, me invitaron a una piñatía siendo yo un niño. Era un cumpleaños y no había mucho para celebrar, pero ese día la familia compró una piñata para el niño cumpleañero y fui invitado yo. Entonces llegué donde estaba la piñata, que era algo extraño, que no era de mucha celebración tener una piñata ahí en el barrio. Y la piñata estaba llena de dulces, que se le hacía su pancita a la piñata donde se notaban los dulces. Y vengo como un niño curioso, le pincho con mi dedo un pequeño agujerito y se caen todos los dulces de la piñata.
arruiné la fiesta en esa ocasión. Recuerdo que todo el mundo me volteaba a ver como, ahí está, él es el niño que rompió la piñata sin haber iniciado. Y yo sentadito a lo mejor en una esquina y cada vez que me pasaban mirando, alguien hacía, ay, qué niño más travieso, lleno de vergüenza. Yo sé que esas cosas son graciosas y son insignificantes quizá, pero hay cosas en la vida que nos avergüenzan muchísimo. Hay cosas en la vida y experiencias en la vida que son tan dolorosas que sencillamente ni siquiera las hablamos de ellas. Preferimos esconderlas. Todos hemos experimentado más de alguna vez el dolor humano, la experiencia de la tragedia humana. Y esta experiencia llega sin que lo esperemos. Se acerca, viene a nosotros, se presenta sin aviso en nuestra vida. No queríamos que nos pasara, pero suceden los accidentes, suceden las experiencias que a lo mejor no estábamos nosotros esperando que sucediera algo tan duro para nosotros. Puede ser una enfermedad que viene a nuestra casa inesperadamente. En algunos casos puede ser un engaño matrimonial, una adicción que de pronto comienza a establecerse en algunos de nuestros seres queridos, un fracaso económico, un despido laboral que ahora se ha puesto de moda y que intentamos sacarle con nuestra actitud resiliente, sacarle el mejor provecho y decir, voy a encontrar algo nuevo, pero sabemos que nos golpea. Cuando vienen experiencias duras y hemos estado nosotros bien, pero de pronto surgen estos inconvenientes que nos sacan de nuestra zona de confort y presentan una crisis a nuestra vida. Despido laboral, ruptura matrimonial y más experiencias que en la vida dura de una persona adulta o de un joven, de un adolescente, vienen a causar un gran impacto a nuestro estado anímico, emocional. Nadie busca sufrir, por supuesto. Usted no está buscando sufrir. Yo no busco sufrir. Yo no buscaba que se me pusiera en una sillita aparte y dijeran, ahí está, ese muchacho fue el que rompió la piñata. Yo no buscaba eso. Y así no he buscado muchas cosas que me han pasado en la vida y a usted posiblemente también, muy duras. Nadie busca sufrir. Porque el sufrimiento sencillamente nos atemoriza. Por eso no es deseable el sufrimiento, nos causa miedo. Nadie lo busca, pero usted debe saber, y usted lo sabe muy bien, porque usted como una persona consciente sabe que a veces el sufrimiento y las experiencias dolorosas vienen sin que lo busquemos, sin que lo pidamos, pero surgen, sucede en la vida. Tragedias, huracanes, erupciones volcánicas, que no esperábamos que sucediera, pero que cambió nuestra vida en un momento a otro, y todo fue diferente. Quisiera ilustrarle con una historia breve antes de entrar al mensaje. Una experiencia que tuve hace algunos años con algunos niños en la iglesia. Comencé yo sirviendo en la iglesia como maestro de escuela dominical, maestro de niños, maestro de las pequeñas generaciones en la iglesia. Y en esta historia quiero contarle una experiencia que sucedió. Habían 3 niños en la iglesia, tres niños pequeñitos. Uno de ellos, el mayorcito, posiblemente, no recuerdo bien, posiblemente tenía 10 años, el segundo tenía quizás 7 años y el más pequeño tenía 5 años de edad. La madre de ellos fue una madre soltera, con mucho esfuerzo, con trabajo duro, como usted sabe que son las madres esforzadas, trabajó duro, sacó adelante a sus 3 hijos. Estos 3 niños, después de que su madre trabajara muchísimo, llegaron a tener una experiencia increíble en su vida, algo que no habían experimentado días atrás. A lo mejor tenían que estar alquilando alguna habitación, algún cuarto pequeño donde ellos vivían, pero la madre con mucho esfuerzo logró adquirir una pequeña propiedad en un mercado, en el mercado municipal de la ciudad donde yo vivía. Allí puso su pequeño comedor y con mucha lucha, usted sabe, ¿verdad? Le recuerdo que todos tenemos sueños, todos tenemos aspiraciones, queremos lograrlo y cada vez que vemos que nuestro esfuerzo va teniendo logros, nos decimos a nosotros mismos, nos animamos, falta poco, está valiendo la pena el esfuerzo. Así era esta querida madre. Después de mucho trabajo logró con ese pequeño local comprar una pequeña propiedad donde construyó su pequeña casita. Imagínese usted, esa madre cómo se sentía emocionada
Ahorró y ahorró cada centavo hasta que logró comprar su terrenito y construyó su casa con mucho esfuerzo. Ahora, estos 3 niños de los que yo les refería estaban experimentando el mejor momento. El mejor momento. Ya tenían un lugar donde no los iban a sacar nunca. Era su casita, la casita de ellos, la casita que su madre había comprado con mucho esfuerzo. Sus vidas estaban en el mejor momento. Ya no tenían que salir de esas casas alquiladas. Ahora tenían algo propio. Había alimento en casa. Una cama cálida donde cada noche antes de dormir, de seguro que esta linda madre los acobijaba, les hablaba, oraba por ellos y los bendecía. Todo iba bien, todo estaba bien, hasta que de un momento a otro la situación cambió. Las cosas cambiaron. A la madre, a esta hermana querida, le diagnosticaron una enfermedad terminal, una enfermedad incurable que provocó un cambio en la estabilidad que ellos estaban viviendo. Desde entonces, todo parecía que se venía abajo. El dinero comenzó a faltar porque el negocio estaba siendo descuidado, por supuesto. Ahora habían tratamientos médicos que pagar. Y sobre todo la inminente llegada de la muerte al saber que era una enfermedad terminal. Cada noche que había culto en la iglesia, recuerdo muy bien, siempre yo estaba en los servicios y miraba cuando la madre llegaba con sus 3 hijos, los llevaba al altar y allí ella derramaba su corazón delante del Señor. Nunca escuché la oración, pero imagino que esta preciosa madre, su oración decía, no quiero morir. Posiblemente era su clamor delante del Señor. No quiero morir. Tengo que seguir criando y cuidando a mis 3 hijos. Esa razón que ella tenía para luchar, para esforzarse, para trabajar de sol a sol, ahora estaba viendo que sus posibilidades de seguirlo haciendo estaban terminando. Tengo que seguir cuidando a mis 3 hijos. Posiblemente era la oración. No los puedo abandonar. Dios escuchaba su oración. Pero fue algo terrible que después de un poco de tiempo que nos enteramos de ese diagnóstico, diga usted a lo mejor unos 6 meses, si mucho, sucedió lo que todos temían. Murió. La hermana murió, dejando a sus 3 hijos en la orfandad. En ese tiempo yo no tenía las condiciones, pero estos 3 niños de la iglesia eran mis amiguitos, eran amiguitos del barrio. Eran amiguitos de la escuela dominical, yo les enseñaba, era su maestro. Y tenía yo una cierta preocupación por la afinidad que tenía con estos 3 niños de ver qué hacer por ellos. Así que lo único que se me ocurrió fue guiarlos, llevarlos a un orfanatorio cristiano donde les pudieran cuidar. Yo pensé que después de un tiempo yo iba a poder hacerme cargo de ellos, adoptarlos. Los llevé a ese lugar. Los llevé a un orfanatorio, las cosas habían cambiado para ellos. Ya no había una casa donde ellos estaban a gusto, ya no estaba mamá, ya no estaba la comidita caliente cuando ella falleció. Así que buscamos dónde ubicarlos a ellos. Recuerdo que cuando los llevé un poco de días después, una semana o 2 semanas después, fui a visitarlos. Y yo quería ver el estado de ellos, si se sentían bien, si estaban cómodos, si los estaban atendiendo bien. Era parte de mi responsabilidad. Recuerdo que los acompañé ese día de domingo, era un domingo por la mañana, estuve con ellos en el servicio con, no sé, un poco más de 200 niños en ese orfanatorio y me senté yo en una de las sillas y mis amiguitos estaban cerca de mí en una silla, sentados ahí en las sillas. Y recuerdo que el más chiquito, tenía a lo mejor 5 años de edad, lo vi adorar al Señor, levantando sus manos. Perdón, me siento un poco siempre sensible que cuento esta historia. El más chiquito de ellos levantaba sus manos y recuerdo que la canción que se entonaba en ese momento de alabanza era una canción preciosa que dice: Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con sus manitas levantadas, el niño más pequeño adoraba al Señor y le decía: no hay nadie como tú. Altísimo, eres milagroso Salvador. Yo estaba conmovido, estaba muy emocionado de verlo, de que este niño, después de haberlo perdido todo,
haber perdido a su madre, haber perdido su casa. Algo que le vino inesperadamente. Él no buscaba que su madre muriera, ninguno de los tres. Él no buscaba tener que salir de su casa. Era su casa cómoda. Él no quería cambiar de comida. Él quería seguir comiendo la rica comida de su madre. No quería que hubiera ningún cambio. Pero las cosas cambiaron. Lo más emocionante, le digo, en esa experiencia es ver a un niño que, a pesar del cuadro terrible que había comenzado a vivir, se había encontrado con un Dios misericordioso, y ahora él, con sus manos arriba, le podía decir a Dios Altísimo: milagroso Salvador. Una persona que desde temprana edad descubrió quién era el Dios misericordioso, a quien iba a servir, a quien iba a amar, quien lo iba a amar con todas sus fuerzas. Pasaron casi 20 años, imagínese usted. Siempre estuvimos en comunicación, los vi crecer. Ellos, bueno, llegaron a la mayoría de edad y encontraron trabajos cada uno de ellos. Pero lo que quiero concluir con esta historia: hace unos años atrás llegué a la ciudad de mis padres a visitarlos a ellos. Eran fiestas de fin de año, fui con mi familia y queríamos pasar las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, ahí en casa de mis padres. Y justamente para Año Nuevo nos íbamos a congregar en la iglesia, a ver a nuestros amigos, a nuestros hermanos que teníamos mucho tiempo de no verlos. Y mientras yo iba saludando a mis hermanos, que tenía ratos de no verlos, de abrazarlos, porque era la época en que se valía abrazar y darnos un fuerte abrazo, llegué con uno que estaba allí y se puso de pie, el joven, y era un hombre grande, no sé, más de 1,80. Y me dice: ¿qué tal, Fernando? Porque así me conocen en mi iglesia, ¿verdad? Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Y yo lo saludo, le doy la mano y le digo: ¿qué tal vos? ¿Cómo te ha ido? Discúlpame, ¿quién sos? No lo reconocía. Y entonces me dice: yo soy Boris. Voy a usar ese nombre, no es el nombre exacto. Yo soy Boris, ¿te acordás de mí? Yo me quedé sorprendido una vez más. Allí estaba Boris, aquel chiquito que lo había perdido todo, que se le vino de un rato a otro una avalancha de sufrimiento, pero allí estaba, por la misericordia del Señor, de nuevo en su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Las historias de misericordia siempre son emocionantes, hermanos. En ese momento, al ver a mi amiguito, a mi hermano, a ese hombre ahora que había sido bendecido por la misericordia del Señor, por supuesto sus otros 2 hermanos igualmente bendecidos, pensé en la grandeza de la misericordia de nuestro buen Dios, cómo Dios mismo vino en la ayuda de aquellos huérfanos y tuvo misericordia de ellos. La historia humana, usted lo debe saber, está cargada de emociones, de historias trágicas, terribles en la vida. El drama humano a veces puede ser muy triste, demasiado triste. Pero Dios puede, queridos hermanos, dar un giro completo a nuestra historia. Esa historia sin esperanza, Dios puede cambiarla también de un momento a otro. Así como dio un giro inesperado de sufrimiento, Dios puede devolvernos a nosotros, por su misericordia, aquello que vimos que nunca íbamos a recuperar. De eso se trata este mensaje, de que Dios quiere hacernos misericordia. No importa la situación en la que estemos viviendo, no importa lo que hayamos hecho y que ahora nos ha provocado vergüenza a nuestra vida, no importa el torrente de desgracias que nos pudieron haber ocurrido, aún en nuestra infancia, aún en el vientre de nuestra madre, o aún siendo niños indefensos y nos vinieron terribles sufrimientos a la vida. No importa lo que hayamos vivido y esa marca que nos ha provocado vergüenza, Dios quiere hacer misericordia. Por eso el mensaje de esta mañana se titula de esa manera: misericordia para el avergonzado. Aleluya. Hay una historia bíblica que deseo contarles, y esta historia la voy a contar en 2 partes. Por supuesto, en este mismo mensaje, en 2 partes se divide la historia. La historia de un príncipe, imagínese usted, un príncipe que de un rato a otro su vida cambió. Aunque sufrió y no entendía por qué le llegó tanto sufrimiento en un solo golpe, después
en el fondo de ese sufrimiento, se encontraría con un Dios misericordioso, que tuvo misericordia de él. Es una historia preciosa que yo le quiero referir a usted en el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Me gustaría en estos mensajes durante el mes de junio poder acompañarle a usted con mensajes basados en el personaje del rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, si usted lo busca en el versículo 4, refiere la historia de este personaje interesante en la Biblia. Me gustaría leerle el versículo 4. Dice la Biblia así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Amén. En esta primera parte quisiera describir cómo la tragedia, el drama humano vino a este muchacho, a este niño llamado Mefiboset. En primer lugar, Mefiboset, veámoslo como el niño príncipe que se describe en el versículo 4. Un niño que lo tenía todo. Un niño que estaba acostumbrado a la vida de un príncipe. Hijo del sucesor al trono, era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, el gran rey, el rey gobernante de todo el pueblo de Israel. Como cualquier príncipe, Mefiboset estaba acostumbrado a vivir en el palacio real. Era la casa que él conocía. Sabía dónde estaban los ambientes, sabía los escondites secretos que él había encontrado. Él conocía la casa como la palma de su mano. El palacio real era la casa de Mefiboset. Estaba acostumbrado Mefiboset no a comer comida común como la que usted y yo posiblemente comemos todos los días. Mefiboset comía comida de rey. Comía de la misma comida que se servía al príncipe, a Jonatán y al rey Saúl. Estaba acostumbrado a atuendos, a vestimentas dignas de un príncipe. Él era el sucesor, él era el que algún día sería rey de ese precioso pueblo de Israel. Mefiboset estaba acostumbrado a la servidumbre, tenía sirvientes a lo mejor para todo. Él era un príncipe demasiado cuidado, que le atendían. Todo lo que Mefiboset quisiera era atendido por alguna persona que le servía. No habían helados, pero si Mefiboset quería un su helado, se le servía. Si Mefiboset se caía y se golpeaba, se raspaba, alguien corría pronto a recogerlo, a ayudarlo. Esa era la vida de Mefiboset, una vida llena de sueños, una vida llena de éxitos. Cuando Mefiboset miraba regresar a su padre Jonatán de una batalla, corría a recibirlo y su padre Jonatán lo cargaba en hombros y se sentía orgulloso Mefiboset. Ay, mi padre, algún día seré como él. Luego entraba a la habitación el gran rey Saúl, enorme, de gran estatura, fornido, lleno de batalla en su vida. Orgulloso de su abuelo también, Mefiboset corría a abrazar a su abuelo, y a lo mejor su abuelo Saúl lo cargaba, le rascaba la cabeza, jugaba con él y le decía: algún día vas a ser el rey de Israel. Esa era la vida de Mefiboset. Así era como él estaba acostumbrado a vivir. 1 año, 2 años, comenzó a tener conciencia y comenzó a darse cuenta de quién era en sus primeros años. 5 años tenía Mefiboset cuando a Mefiboset se le presenta la tragedia humana. Mefiboset llegó a conocer la tragedia humana. Se escuchó en el palacio real, nos dice la historia, que había sucedido una terrible tragedia. Su padre Jonatán y su abuelo Saúl habían ido a la batalla, y en la batalla ambos perdieron la vida. Se escuchó en el palacio real la terrible noticia: el rey ha muerto y el príncipe Jonatán ha muerto. Mefiboset, por supuesto que él no entendía lo que estaba pasando. Todo mundo gritaba, lleno de pánico en el palacio. Todos corrían de un lado a otro intentando escapar.
de la muerte que venía para el palacio. Muerto el rey, muerto el príncipe, no había quien condujera, así que los enemigos iban a invadir ese palacio. El niño Mefi no entendía qué estaba sucediendo. Oía que alguien había muerto. No sabía qué significaba eso, morir. ¿Qué pasa? No entiendo qué es eso. No he visto la muerte, no he visto la tragedia. Solo he visto a mi padre, el príncipe, y he visto a mi abuelo, el rey, que son conquistadores. No hay muerte. ¿Qué es eso? Una experiencia que no estaba acostumbrado Mefi. Alguien había muerto. No lo había experimentado jamás. Pero algo doloroso le vino a la vida en un solo golpe. Su nodriza lo agarró como nunca lo había agarrado. Siempre había sido muy cuidadosa con este niño. Él estaba acostumbrado a un trato tierno de las personas que le servían, pero en esa ocasión fue diferente. Su nodriza lo agarró por la fuerza porque tenía que cuidarlo, tenía que llevarlo, no había tiempo que perder. No se le podía soltar de la mano a su nodriza. Sintió algo extraño, Mefi, decir, nunca me habían agarrado tan fuerte, tan agresivamente. Algo estaba sucediendo. No entendía lo que sucedía. Mientras subían, dice la Biblia, llevando a Mefi, la nodriza, en sus brazos, posiblemente en una cabalgadura. Lo que la Biblia resume es que el niño se cayó de donde iba a toda velocidad y se golpeó. No sabemos qué parte se golpeó, pero la Biblia dice que ambas piernas le quedaron a él lisiadas, paralizadas. Mefiboset conoció la tragedia humana y desde ese punto Mefiboset ya no regresaría al palacio. Ahora tendría que esconderse en un lugar que conoceremos más adelante como Lo-debar. Un lugar que no tiene pastos, un lugar desértico, un lugar diferente al que Mefiboset estaba acostumbrado. No hubo preparación para Mefiboset, no hubo tiempo para adaptarse. El niño ya no estaba en el palacio real, ya no había comida, ya no había una cama donde descansar, ya no estaba la sala de juegos para Mefi, ya no estaba todo eso a lo que él estaba acostumbrado. Incómodo, a lo mejor ahora, tirado en el piso porque sus piernas estaban atrofiadas, tenía que adaptarse a su nueva condición. Una condición inhumana que difícilmente alguien se puede adaptar a esas condiciones terribles. Porque a veces no somos capaces de adaptarnos a las situaciones duras de la vida, mis queridos hermanos, porque no son para nosotros. Así que no se adapte usted a esas condiciones. Pero Mefi tenía que adaptarse ahora. Ya no podía correr, ya no podía saltar. Aquel niño que corría de un lado a otro en el palacio, ya no podía hacerlo. Ahora sus piernas estaban atrofiadas y a lo único que tenía que acostumbrarse era a arrastrarse en el piso si es que quería conseguir algo. Esa era la nueva condición de Mefiboset, quien había tenido que llegar a vivir a un lugar diferente al palacio, Lo-debar, que significa la tierra sin pastos. Entonces el nombre de Mefiboset cobró sentido. Mefiboset, al traducirse del idioma hebreo, significa el avergonzado. Aquel que lo señalan ahora, no como el niño príncipe que corría de un lado a otro y brincaba sobre los brazos, hacia los brazos de su abuelo Saúl. Ahora sencillamente sería reconocido como el niño que se arrastra, el niño que da vergüenza, el niño que vivirá avergonzado. Este es el terrible drama, tragedia, la terrible tragedia humana que con mucha frecuencia lo vemos en las historias de cada uno. Posiblemente usted tenga su misma historia, una historia que le vino de un rato a otro, que usted no lo estaba buscando. Usted no buscaba sufrir, usted no buscaba a lo mejor sufrir una violación sexual. Posiblemente usted no buscaba que el matrimonio de sus padres se divorciara, se dividiera y usted quedara como una persona abandonada echándose la culpa. Usted no buscaba posiblemente que le traicionaran. Usted no buscaba la enfermedad, pero viene a nuestra vida.
de un momento a otro. No lo estamos buscando. Nosotros tenemos sueños y aspiraciones, tenemos deseos de lograr algo en la vida, pero de pronto las cosas cambian, queridos hermanos. Eso tenemos que aceptarlo. No podemos remediarlo. No podemos volver atrás nuestra vida y hacer como que las cosas fueran de nuevo y borrar y que sea una cuenta nueva. ¿Sabe usted que no se puede? A veces las heridas ya nos han dejado grandes cicatrices y no las podemos quitar de nosotros. A veces la vida nos ha traído tanto sufrimiento que sencillamente no podemos más que cargar con esa vergüenza, y más nos conviene entonces acostumbrarnos a vivir en Lodebar. Quizá ahora con las piernas lisiadas, quizá ahora privados de todo aquello que nos emocionaba un tiempo atrás. De niños teníamos grandes sueños, posiblemente. No sé qué soñó usted, pero Mefi tenía grandes sueños. Llegar a ser algún día como su padre Jonatán. Llegar a tener los títulos que tenía su abuelo Saúl. Sus conquistas, su gran espada, su coraza. Quizás se ponía de pronto el casco de su abuelo para jugar de que él era el gran rey. Tenía aspiraciones. Así nosotros también hemos tenido sueños de niños. No sé cuáles habían sido sus sueños, querido hermano, querida hermana. A lo mejor usted soñó con tener una profesión. Soñaba con llegar a la luna, posiblemente. Pero de pronto las cosas cambiaron. Y esos sueños de pronto vimos que se alejaban. Ya no estábamos en el palacio. Ya no estábamos en ese ambiente de seguridad. Ya no había comida. Ya no había ropa. Ya no había todo eso que nos daba sentido de bienestar. Ahora nos encontrábamos en una tierra extraña. Esta historia sería una terrible tragedia si terminara allí, con un Mefiboset que había salido de manera abrupta del palacio, llevado por una nodriza, y un poco más adelante se le cae a la nodriza y el niño se golpea a tal punto que sus piernas quedan lisiadas. Allí sería una terrible tragedia. Allí terminaría una historia terrible de sufrimiento, como muchas historias que no tienen una segunda parte. Y me gustaría hablarles de esta segunda parte, que es una parte gloriosa, es una parte de verdad sorprendente, que le llenará a usted de esperanza. Esta segunda parte tiene que ver con la misericordia. Esta segunda parte tiene que ver con nuevas oportunidades para aquel avergonzado, aquel que sabe que lo perdió todo. Me gustaría que me acompañara ahora a la segunda parte, y esa la encontramos en el capítulo número 9. Dele unas cuantas vueltas allí a las páginas y encontramos el capítulo número 9 en el segundo libro de Samuel. En esta segunda parte nos enfocaremos entonces en la misericordia, en cómo una persona que lo ha perdido todo puede llegar a tener una vez más los sueños de levantarse, los sueños de que haya misericordia para su vida. Y vamos a ver que aunque no podemos borrar el pasado, no lo podremos borrar nunca. No existe una máquina del tiempo para retroceder y que todo vuelva a ser de nuevo. Las experiencias allí nos acompañarán. Las cicatrices irán con nosotros el resto de nuestros días, pero ahora estaremos en una condición de misericordia. Vaya conmigo al capítulo 9, versículo 1. Comenzamos en la primera parte hablando entonces, en este momento, en esta segunda parte, un primer momento. El rey David, ahora en escena, precioso rey, que representa a Jesucristo. El rey David decide hacer misericordia a Mefiboset. Mire lo que dice el versículo 1 al versículo número 4. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies.
Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Aleluya. El rey decide hacer misericordia a Mefiboset. El rey David, una mañana, imagínese usted, despertó con el corazón lleno de amor, lleno de misericordia. Le nació en el corazón al rey. El rey no conocía a Mefiboset. No se había enterado de la historia trágica de Mefiboset. Sencillamente, en el corazón del rey nació el deseo de hacer misericordia a alguien de la casa de Saúl. Principalmente se recordaba de su gran amigo Jonatán, con quien habían tenido mucha inspiración para llegar a tener un gran reino lleno de grandeza. Jonatán, su amigo, le decía, vas a ser el siguiente rey, David, no voy a ser yo. Yo soy el príncipe heredero al trono, pero tengo en mi corazón la convicción que vas a ser tú, David. Pero cuando tú seas rey, no te olvides de tu amigo Jonatán. David tenía mucho amor por su amigo Jonatán, y aunque ya estaba muerto, él quería seguir honrando la memoria de su gran amigo. Esa mañana se levantó David entonces, lleno de deseos por hacer misericordia, y hace esas preguntas. ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Alguien sabe, alguien conoce algún familiar de Saúl? Quiero hacer misericordia por amor a mi amigo Jonatán. Entonces le dan la noticia a David. Siba, uno de los servidores de David, le dice, rey, hay una persona que ha quedado con vida de la casa de Saúl. Se llama Mefiboset, el avergonzado. Pero tiene un problema, rey. El problema de Mefiboset es que él es lisiado de los pies. Él es una persona que está coja. Es una persona que se arrastra por el piso. Entonces, ¿por qué se menciona eso? Porque había un decreto real, una orden del rey, que se dictó en el capítulo número 5, versículo 8. Le hicieron burla a David. Le dijeron, no vas a poder entrar a conquistar esta ciudad. Mira que tiene la ciudad, las murallas demasiado altas. Si te atrevieras a entrar, los cojos te sacarán a golpes, David. Así se burlaban de David. Entonces David hizo una declaración. Ningún cojo, ninguna persona que tenga problemas para caminar puede estar delante de mi presencia. Decía el edicto lo que el rey había mandado a que se cumpliera. Ciego ni cojo no entrará en la casa. Ese era un impedimento que solo el rey podía cambiar. Esa era una ley que solo el rey podía modificar por su misericordia. El rey estaba decidido a hacer misericordia con Mefiboset. El rey entonces manda a llamar a Mefiboset. Esa mañana era una mañana diferente para Mefiboset. Posiblemente sintió que algo iba a suceder ese día. Dice el versículo número 5. Acompáñeme, por favor. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mire lo que estaba escuchando, o vea lo que estaba escuchando este lisiado de los pies, Mefiboset. La misericordia del rey hizo que mandaran a llamar a Mefiboset, el avergonzado. Recuerde que eso significa el nombre Mefiboset. Allá venía el lisiado de los pies, sucio,
de tanto arrastrarse por esos caminos que no tenían pasto en Lodebar. Eran lugares polvorientos, a lo mejor lodosos. Y allí estaba acostumbrado Mefiboset a arrastrarse si quería conseguir algo. No podía mover sus piernas. Lo mandaron a traer, lo mandaron a llamar, porque el rey quería hacerle misericordia. Aleluya. Y entonces Mefiboset viene a la casa, al palacio, arrastrándose. Allí venía entrando por esa puerta. Con mal olor, quizá. Ya sabe usted cómo es la condición de una persona que está en extrema pobreza. El sudor, el cansancio, la vida golpeada, el rostro de Mefiboset demostraba que él tenía vergüenza de presentarse delante del rey. Mefiboset sabía muy bien lo que decía el edicto. Mefiboset sabía que él no podía estar delante de la presencia del rey. ¿Qué me van a hacer? Posiblemente decía Mefiboset. Yo recuerdo, he escuchado que mi abuelo Saúl era enemigo de David y ahora me están mandando a llamar. Quizá quieran tomar venganza todavía del último que queda, de los parientes, de los hijos, de los descendientes de Saúl. ¿Qué me van a hacer? Pero, ¿qué de más? No tengo nada que perder. Vivo en Lodebar. Aquí estoy perdido. Estoy lisiado. ¿Qué puedo perder? Me mandaron a llamar, voy a acercarme a la casa del rey. Imagine usted al rey David, viendo a Mefiboset acercarse, arrastrándose. El rey David a lo mejor sonriendo, viendo la cara de preocupación de ese avergonzado que venía a la presencia del rey, preocupado, quizás sin ánimo de levantar el rostro para mirar al rey. David sonreía posiblemente y entendiendo lo que pasaba en el corazón de aquel pobre Mefiboset, le da esa palabra de ánimo y le dice: no tengas temor, no tengas miedo, Mefiboset. Hey, Mefi, no tenga miedo, Mefi. Lo mandé a llamar yo. Mefiboset no podía entender lo que estaba sucediendo ese día diferente. ¿Qué le está pasando al rey? ¿Cómo es que se le ocurrió mandarme a llamar? Y ahora me está diciendo que no tenga miedo. ¿Qué más? ¿Con qué más me va a salir este hombre? Yo a la verdad, le dice David, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora, escuche esto. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Saúl era el gran rey, había sido el gran rey. ¿Cuáles eran las propiedades de ese rey Saúl? Quizá Saúl tenía sus fincas, finca de ganado, su hacienda de ganado, su finca de olivares, su finca de viñedos. La propiedad de Saúl, la casa de verano, la casa de invierno, la casa de la ciudad. Y ahora David le está diciendo a ese avergonzado que viene de Lodebar, donde no hay pastos, ese lisiado que viene arrastrándose, le dice, escucha él decir al rey que le dice: te voy a devolver todas las propiedades de tu abuelo Saúl. Eso era impactante para Mefiboset. Y todavía le agrega el rey: y tú comerás siempre a mi mesa. Esto era sorprendente. Mefiboset sencillamente no entendía lo que estaba sucediendo. Mefiboset estaba impactado por las palabras del rey que le decían: no tengas miedo, Mefiboset. ¿Sabes qué? Yo tomé la decisión esta mañana. No lo mereces. Tú tenés que regresarte a Lodebar. Allá es tu lugar, estás lisiado. No podés estar en la casa del rey porque hay un edicto que ningún lisiado, ningún cojo puede estar en la presencia del rey. Pero lo estoy haciendo porque siento mucho amor por vos, Mefiboset. Porque amé a tu padre, mi gran amigo Jonatán. Y ahora yo he decidido hacer misericordia, mostrarte mi gracia y mi favor. Te voy a devolver todo lo que era de tu abuelo. Y ¿sabes qué? Estás invitado para venir a comer a mi casa como que fueras uno de mis hijos. ¿Qué hubiera pensado usted, hermano?
¿Cuál hubiera sido su reacción, querido amigo? Si le dicen de esa manera tanta bondad, en medio de un país, en una sociedad tan corrupta que nadie le da nada a alguien sin algo a cambio, que nos envían bolsas de algunos víveres, pero no sabemos qué es lo que se quieren llevar de nosotros. Sabemos que aquí no hay bondad, no hay misericordia y no hay gracia. ¿Qué hubiera pensado usted si le dicen un ofrecimiento, le dan un ofrecimiento como ese? De seguro que usted hubiera tenido la misma reacción que Mefiboset. El rey sorprendió a Mefiboset. Mefiboset posiblemente levantó la cara, abrió los ojos y abrió la boca demasiado exagerado porque estaba anonadado de lo que estaba escuchando. ¿Qué? ¿El rey me mandó a llamar y no me mandó a llamar para matarme? ¿Me mandó a llamar y no me mandó a llamar para burlarse y echarle más tierra a mi vergüenza? ¿Estoy oyendo bien lo que estoy escuchando? Que el rey me mandó a llamar y me está diciendo que no tenga miedo, sino por el contrario que yo le vea con agrado, porque él quiere hacer misericordia de mí y me quiere devolver todo lo que me han quitado y quiere que yo coma con él a la mesa. La reacción de Mefiboset, le aseguro que hubiera sido la mía también, al haber sido impactado. Principalmente cuando Dios nos impacta y nos dice: yo quiero perdonar todos tus pecados, yo quiero darte una nueva vida, y aquello que el diablo vino a robar, matar y destruir, yo quiero devolvértelo como vida en abundancia. Yo quiero sanar tu pasado, quiero aliviarte de ese dolor. Y entonces nosotros comenzamos a decir: esto suena demasiado grande como para poder creerlo. La reacción de Mefiboset la encontramos ahí en el versículo 8. Y él, inclinándose, recuerde que él iba arrastrándose, se tiró más al piso, pegó su frente al piso, se inclinó y desde allí le dijo al rey: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Posiblemente usted ha visto a un perro muerto en las calles que lamentablemente algunas veces descuidan a las mascotas y sufren morir en la calle atropellados los animalitos. Posiblemente usted ha tenido la experiencia desagradable de estar cerca donde hay un perro muerto, posiblemente ya putrefacto, maloliente. Es una experiencia desagradable, no solo por el impacto del mal olor, sino también por el cuadro horrible de un cuerpo en descomposición. Por supuesto que usted no se queda allí cerca, sino que usted sencillamente su estado anímico provoca rechazo y usted sale corriendo y dice: corramos porque hay un perro muerto. Nadie quiere tener cerca a un perro muerto. Nadie quiere sentir el olor de un perro muerto. Nadie se agrada con la escena visual de un perro muerto. Mefiboset así se sentía. Estaba tan impactado, estaba tan golpeado por lo que estaba escuchando, que sencillamente él tuvo que aceptar quién era en su condición. Pero en ese estado de hablar, en ese estado de decir lo que como él se sentía: yo no soy digno de acercarme a la presencia del Señor, como algunas veces dicen las personas. Yo no soy digno de ir a la iglesia. Yo no soy digno de que el Señor me perdone mis pecados. Yo no soy digno de recobrar a mi familia. Yo no soy digno de poder tener una relación mejor con mis hijos. Yo no soy digno de mirar hacia arriba de frente a las personas. Yo vivo como avergonzado. Soy como un perro muerto, dicen muchas personas, aunque no lo digan, pero así viven. Aunque no lo expresen con sus palabras y se pongan la máscara de orgullo, pero así viven en su corazón, llenos de vergüenza por lo que han hecho con sus vidas. El rey entonces, antes de que Mefiboset continúe con su expresión de baja autoestima, de dolor, de miseria, de poco concepto, de una desvalorización personal, el rey hace misericordia con Mefiboset. Dice el versículo 9:
El rey interrumpió a Mefiboset. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Y a lo mejor Siba decía: ¿a quién? A él, Mefiboset, el que está ahí en el piso con mal olor, el que parece un perro muerto. A él se lo he dado todo de vuelta. Versículo 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para el hijo de tu señor, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero ir terminando ya esta historia, pero mire este cuadro precioso. De verdad, un cuadro impresionante. El rey hizo misericordia con Mefiboset. Mientras este pobre Mefiboset, atormentado por su baja autoestima que le había provocado la vergüenza de sus errores en la vida. Y a lo mejor ni siquiera eran sus errores, sino que la vida así le condujo. Le llevó a tierra de Lodebar, lo llevó lisiado a esa tierra sin poder valerse por sí mismo. Y ahora escuchaba al rey dando una orden de que se hiciera misericordia con él. Mefiboset no podía trabajar, así que le fue asignada toda una compañía de trabajadores para que labraran sus tierras. Mefiboset fue restituido en toda la propiedad de su abuelo, de su padre, Jonatán y Saúl. Ahora las propiedades que eran del rey Saúl le pertenecían una vez más a Mefiboset. Tenía ayudantes para que le trabajaran, le ayudaran, y que hubiera siempre fruto, siempre alimento, siempre pan en la casa de Mefiboset. Ya no iba a estar en Lodebar, ahora volvía a la casa de su abuelo Saúl. Pero hay algo más impresionante. Si usted dice, eso es lo que yo quiero. Si usted dice, eso es lo que yo estoy buscando. Eso es lo que yo deseo, que me devuelvan lo que se me ha quitado. Eso es lo que yo en verdad anhelo. ¿Cómo quisiera que el sol vuelva a brillar sobre mi cabeza si solo tormentas me han venido en los últimos años? Tal vez usted quiera quedarse con eso. Y usted diga, Señor, gracias porque me vas a dar alimento una vez más. Me vas a dar la oportunidad de restablecer la comunión con mis hijos. Me vas a dar todo lo que he perdido. Pero el Señor tiene una promesa todavía aún mayor. Tiene una bendición aún mayor. Le dice a Siba, dirigiéndose a Mefiboset: Mefiboset, no quiero que te quedes ahí en tus fincas. No quiero que te quedes ahí en la casa de Saúl. No quiero que te quedes perdido allí entre el ganado y entre la riqueza. No quiero que te quedes allí lejos de mí. Yo te quiero tener cerca, Mefiboset. Todos los días yo quiero que vengas a comer a mi casa, como que fueras uno de mis hijos. Qué bendición, mis queridos hermanos, porque Dios no solamente quiere darnos bendición, sino que también quiere tener con nosotros comunión, intimidad todos los días. Esa historia preciosa termina con un rey que recibe a Mefiboset en casa. Tenía Mefiboset, dice el versículo 12, un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y me encanta el final de esta historia. Y estaba lisiado de ambos pies. Alabado sea el nombre del Señor. Qué precioso final si usted no lo comprende, esa última línea. Esa última línea no dice que Mefiboset fue curado de sus piernas. Él seguía siendo lisiado.
Él no merecía estar ni un solo día en la mesa junto al rey. No lo merecía estar en el palacio. Todos los días cuando se arreglaba e iba a la mesa, se miraba al espejo y se recordaba: ninguna persona lisiada puede estar en la presencia del rey. Y cuando estaba en la mesa, miraba que el rey lo aceptaba tal y como era, con sus piernas lisiadas. Lo miraba y le sonreía y lo abrazaba, y se recordaba el rey de la promesa de su amigo Jonatán, y entonces le seguía ofreciendo misericordia. Eso me sucede a mí todos los días. Cada vez que yo me paro como ahora estoy frente a usted, digo, yo no merezco estar así. Yo merecería a lo mejor estar muerto, porque no soy más que un perro muerto. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaría yo aquí delante de usted hablándole, porque mis piernas siguen lisiadas como las de Mefiboset. Sigo siendo un hombre de carne y hueso, pero todo se debe a la misericordia del Señor. La historia nuestra se parece a la de Mefiboset. Hemos tenido historias de sufrimiento, pero nuestras historias pueden tomar un giro inesperado, porque a Dios se le ocurrió, sin que usted lo pidiera, a Él se le ocurrió hacer misericordia con usted, como lo hizo conmigo. Y no importa cuál sea mi pasado, no importa cuál haya sido su experiencia, no importa quién lo votó, no importa que a través de ese acto que alguien hizo, usted ahora haya quedado marcado. Sencillamente Dios quiere hacer misericordia con usted. El Señor le invita, el Señor le llama, el Señor quiere que usted vuelva a casa. Hágalo. Confíe en la misericordia del Señor. ¿Me permite orar por usted? Padre, en el nombre de Jesús, aquí están mis amigos y mis hermanos que se han identificado con la historia de Mefiboset. Una historia con la que todos nos sentimos identificados, porque todos hemos pasado por el drama o la tragedia humana. Y cuando vemos que todo se ha perdido, vienes en nuestra ayuda, como hoy nos has hablado, y vienes en la ayuda de mis amigos y mis hermanos a decirles: quiero hacer misericordia con tu vida. Te voy a devolver todo lo que habías perdido, pero no solamente quiero darte mis bendiciones, quiero que todos los días comamos juntos y la pasemos muy bien. Y cuando mis amigos se vean sus piernas lisiadas, recuerden que no tienen nada si no fuera por la misericordia del Señor. Todo lo que tienen se debe al favor divino. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que la paz del Señor quede con usted ahí en su casa. Le envío mi abrazo y confiemos en la misericordia del Señor. Dios le bendiga. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.